ustedes por darme esta oportunidad de poder platicar un poquito sobre este tema, derechos humanos y medio ambiente. Pues es un tema para mí muy apasionante, porque cuando hablamos de la parte de los derechos humanos, prácticamente también estamos hablando de lo que es el constitucionalismo ambiental. Y esta gran parte va totalmente engarzada y entrelazada entre todos los derechos humanos que hoy tenemos. Podríamos hablar del que fuera. Y uno tiene que ver con otro definitivamente, nada más que hay que buscar las formas para hacerlos valer, para buscarlos, potenciarlos y preservarlos sobre todo, ya que tenemos esta gran oportunidad. Si hablamos del derecho a la salud, es un derecho humano. Y después de la pandemia, pues esa era la parte que teníamos que atender. Pero ya pasó la pandemia. Y en ese ínter de ese impasse que se tuvo a nivel mundial, pues surgen otros temas muy importantes. Uno de ellos es el que hoy estamos trabajando nosotros un poco más, que es la parte del derecho a la alimentación sustentable, o la alimentación sustentable, bueno, es el derecho humano a la alimentación. Y de ahí nos vamos con todos los demás, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, el agua y todos, pero todos están entrelazados y definitivamente pues es una base del constitucionalismo ambiental. Dicho esto, hay que considerar que la reforma constitucional de 2011 representó uno de los hitos más significativos en el sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque aquí se da una modificación. Se modifican 11 preceptos constitucionales en favor de lo que es la protección más amplia y completa en materia de los derechos humanos. Y este cambio normativo nos dio una redefinición. Y esta redefinición no solamente fue eso, el tratar de redefinir, sino es encontrar nuevos paradigmas. Doctrinariamente hablamos de una nueva redefinición, yo creo que va un poquito más allá dentro de esta evolución de nuevos paradigmas. Y esta redefinición nos la da en el marco de protección de los derechos fundamentales. ¿Cómo nos la da? Pues incorpora los principios junto con las obligaciones que han transformado la relación entre el Estado, las personas y nuestro entorno en el que vivimos. ¿Cuál? La naturaleza en general o nuestro medio ambiente en general. Entre estas disposiciones, para mí, la que más destaca, o los que más destacan de esta reforma, se encuentran las estipuladas en el artículo primero constitucional, en el párrafo primero y segundo, donde se nos introduce el principio de pro persona. Y este tiene como fin brindar la protección. Aquí es donde está esa amplitud más amplia hacia las personas y a su vez nos va a elevar a rango constitucional, que era lo que yo les decía, esa base, la base constitucional de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Entonces, aquí está la razón doctrinaria real de cómo el constitucionalismo ambiental es la base, es la fuerza para impulsar toda la protección de los derechos humanos. Entonces, si nosotros nos quieren decir otra cosa, no puede ser. O sea, no puede ser eso, porque pues al final del día es nuestra carta magna. Entonces, es un matrimonio indisoluble el hablar de constitucionalismo y el hablar de derechos humanos. También, junto con el párrafo tercero de este mencionado artículo, pone de manifiesto la obligación, esto es muy interesante, la obligación de todas las autoridades de respetar, de promover, de proteger y garantizar los derechos humanos. Era lo que yo les decía. Hay que dar, hay que compartir y hay que saber proteger. Y conforme a los principios de la universalidad, también va a aparecer lo que es la interdependencia, va a aparecer lo que es la indivisibilidad y sobre todo queda de manifiesto lo que va a ser la progresividad. Entonces, tenemos que estos principios no solo fortalecen esa tutela efectiva de los derechos humanos en general, sino que también
y esto es importantísimo, van a abrir nuevas posibilidades, pero las posibilidades no sean solas, hay que generarles y hay que trabajarlas. Estas nuevas posibilidades para abordar cuestiones vinculadas al derecho a un medio ambiente sano. Y este derecho es reconocido como un derecho humano en nuestro artículo 4 constitucional. Para muchos doctrinarios, el hablar de un derecho a un medio ambiente sano es muy ligero o muy profundo, pero realmente a mí me gusta que esté así y que se pueda interpretar así porque nos permite hacer muchas cosas. Incluso cuando hablamos del derecho a un medio ambiente sano, nos está dando, claro, con la visión en conveniencia un poco, para tener esa fortaleza y base de llegar a tener, espero que muy pronto, un tribunal autónomo. La autonomía en cuanto a la parte de la impartición de justicia. Entonces, si aquí lo vemos de esta forma, pues aquí ya tenemos esta. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Como que ya tenemos, y tenemos que llegar a la parte de la autonomía en cuanto a la impartición de justicia. Ese es otro tema, pero me gusta mucho ese tema de la impartición de justicia, la parte de la autonomía. Y ahorita, ustedes, la comisión, mucho de lo que hacen ya es dejar ver la autonomía en cuanto a las resoluciones y en cuanto a lo que están ustedes haciendo. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a dejar ver ya cómo muchas veces el juzgador no hace las cosas, y no digo que por lo que no quieran, a lo mejor no tienen ese grado de especialización que ustedes dentro de la comisión sí lo tienen, y en las recomendaciones pues les están también orientando o mandatando reparar, o no sé. Entonces ya es una parte para mí, porque así lo quiero ver románticamente, ya de estar dentro del tema de la impartición de justicia. Son tres puntos: lo que es el acceso, lo que es la procuración y la fiscalización, y el tercero sería la impartición de justicia. Pero ahí lo digo, porque si no, no vamos a hablar de esto que estamos hablando hoy, que para mí son los derechos humanos y el medio ambiente. Dicho esto, la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente es particularmente relevante en el contexto actual. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que todas las problemáticas ambientales, como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, por mencionar nada más unos puntitos, tienen un impacto directo a todo, a la salud y a lo que ustedes quieran ponerle. Entonces, este impacto directo en la calidad, ¿dónde se va a ver reflejado? En la calidad de vida, y sobre todo en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Entonces vemos que la reforma del 2011 no solo estableció un marco más sólido para garantizar estos derechos, sino que también proporcionó al medio ambiente como una prioridad dentro de lo que deberían de ser las políticas públicas, que aquí pues, no se ha hecho como se debe de hacer, pero está dicho. Entonces ahora hay que trabajar dentro de las políticas públicas y la actuación del Estado, el Estado de Derecho en materia ambiental. ¿Qué es lo que buscamos en esto? Políticas públicas eficaces, eficientes, pero sobre todo aplicables. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, entonces, antes de llegar a todo este punto, es preciso que nosotros entendamos o comentemos con un poquito más que profundidad, específicamente, lo previsto en esta reforma. Primero, cuando nos habla de pro persona, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué significa? Entonces, tenemos que ver que el tema de la pro persona está consagrado en el artículo 29 de la Convención de América sobre los Derechos Humanos y quinto del Pacto Internacional de Derechos Humanos, a efecto de estar siempre a favor de la persona. Eso es lo que tenemos que cuidar, la parte de la persona. Y esto va a implicar que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y por el contrario a la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trate de establecer límites a su ejecución. Por eso es que yo les decía, a mí me gusta verlo con estos ojos, con esta flexibilidad, para buscar verdaderamente el poder llegar a la autonomía en cuanto a la impartición de justicia ambiental. Segundo, las obligaciones del Estado. Las obligaciones del Estado tienen como objetivo, o deberían de tener como objetivo fundamental, garantizar el bienestar, la dignidad y la justicia para todas las personas. Y estos objetivos son esenciales para consolidar, lo que habíamos dicho, un Estado de Derecho y una sociedad más justa y equitativa, y que nos van a dar cuáles van a ser las herramientas para llegar a esta sociedad más justa y equitativa. Primero, saber promover. ¿Qué es promover? Que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas con miras a lograr una cultura basada en los derechos humanos. ¿Cómo? Por medio de cambios en la conciencia pública, que era lo que hablábamos de las políticas públicas, la parte de la conciencia pública. ¿Y por qué siempre hablamos como la letra A, o por lo menos para mí, la letra A de los temas ambientales es la conciencia, la concientización? Porque mientras no haya eso, pues estamos otra vez, seguimos apostando pues, al vacío. Entonces, qué interesante que se nos hable de cambios en la conciencia pública. Si nosotros queremos una sociedad consciente, bueno, pues también acá adentro tenemos que tener esa conciencia pública. Y si tenemos esta conciencia pública, también tenemos la obligación de promoción. Y aquí es donde se ve, en las comisiones de derechos humanos es donde más se ve, y en las universidades, en la parte académica, la parte de la promoción, para que se puedan desdoblar todas estas partes, todos estos contenidos principales. ¿Cuáles son dentro de la promoción? Primero, proveer a las personas de toda información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar sus derechos. Pero si no se conocen, pues ¿cómo lo van a exigir? Ese es el acceso al que yo me refería, el acceso a la justicia, por hablar de uno nada más. Segundo, adoptar medidas para sensibilizar a las personas en materia de derechos humanos con el objeto que los respeten y los promuevan. ¿De qué nos va a servir tenerlo o tener estas doctrinas si no los estamos promoviendo? Si no hay promoción, pues no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, pues no va a haber el respeto. Tercero, el reconocimiento unilateral por parte de los particulares del respeto a los derechos y de la autoridad que implica las normas más allá de la exigencia por parte de una ley. Yo les he mencionado mucho lo que es respetar, lo que es proteger, y esto no lo he dicho, pero también lo que es garantizar. ¿Qué es respetar? Esto es una obligación, una obligación que va a consistir en garantizar que las autoridades, que los funcionarios y que todas las gentes no interfieran arbitraria o injustamente o injustificadamente con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Este deber de respetar, este deber implica abstenerse de cometer actos que violen o menoscaben los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes nacionales y en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto debe de ir dirigido a la materia ambiental. Los estados deben abstenerse de contaminar ilegalmente, de contaminar en general todo, lo que es la atmósfera, el agua, la tierra, y por decir un ejemplo, los derechos industriales de las instalaciones de propiedad del Estado. Esos son ejemplos reales. Aquí hay dos temas que también son muy importantes, que es el tema de cuando estamos hablando en las leyes nacionales y en los tratados internacionales, en nuestras leyes nacionales, nuestro derecho ambiental es concurrente, y esto le puede dar mucha fuerza o también le puede dar mucha debilidad, depende cómo se le quiera ver y cómo se le quiera interpretar, porque aquí empiezan a haber entonces derechos también residuales, lo que no quiere la federación, lo que no quieren los estados,
y el municipio pues no le queda de otra, pero pues ya es la parte residual de todo esto. La parte de proteger. Proteger es una obligación. Obligación de proteger consiste en hacer cumplir la obligación de respeto. ¿Y qué es esto? Esto es lo que implica que el Estado debe prevenir, impedir y responder eficazmente a cualquier situación que ponga en riesgo los derechos humanos de las personas. ¿Cómo? A través de la creación de un marco legal institucional sólido, así como mediante la implementación de políticas públicas y mecanismos específicos para evitar daños en la población. ¿Aquí qué se asoma ahora? Pues que ya es hora de hacer, estamos hablando de la concurrencia, también creo que es el momento de hacer un redimensionamiento de nuestra legislación en los 3 niveles. ¿Por qué? Porque ya hay cosas que no están funcionando o que les faltan fuerza, y ahí es donde debe entrar este nuevo redimensionamiento. Sí, es un costo tal vez económico muy caro, político seguramente carísimo, pero tarde que temprano, y nos acordaremos de esta charla, se va a tener que hacer. Entonces, entre más tiempo pase, más complicado va a ser. Pero bueno. Y cuando hablamos de garantizar, es sobre la obligación de garantía. Y aquí voy a hablar de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque esta ha establecido que puede ser cumplida de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar de los particulares y de las necesidades de protección. Aquí debemos de tener siempre muy presente un principio: de todos los temas ambientales de contaminación son transfronterizos. Pueden ser internacionales o pueden ser locales, entre un municipio y otro. Entonces ahí estamos también ante un tema muy, muy especial. Y esta obligación implica el deber de los estados de garantizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Pero para todo esto que hemos dicho, de garantizar, de proteger, de respetar, tenemos que hablar también de la parte y del espíritu, que es la prevención. Incluso el espíritu de la ley debe ser siempre preventivo, sobre todo en estos temas. Entonces es prevenir, investigar, sancionar y reparar. Cuando entramos en estos temas, dicho así, ahorita voy a ver cada uno de estos, pero si hablamos de prevención, de investigación, de sancionar y de reparación, ese va a ser el gran tema de la autonomía de la impartición de justicia. ¿Cuánto vale un árbol? ¿Cuánto vale un animal? ¿Cuánto vale el agua de un río contaminado? La valoración del daño. Ahí es donde nos vamos a topar en pared. ¿Cuánto vale el último del fin del mundo? No, si quedara nada más uno. Y por un accidente, y no fue a propósito, a lo mejor un pescador se luchó. Son temas que cómo podemos, sí hay formas, pero hay algo que no nos gusta, pero que desafortunadamente vamos a tener que ir hacia allá, a la obligatoriedad. Van a decir, bueno, ¿y ahora qué está diciendo del doctorcito? ¿No? Ya se está yendo por otro lado. No, es que dentro de la obligatoriedad podemos hablar de los seguros ambientales. Van a decir, ya existen. Sí, existen. Pero un seguro como tal de responsabilidad ambiental desde el 2013, y son pocas las aseguradoras que lo están manejando. Pero seguros de responsabilidad civil por daños ambientales ya hay muchos. Entonces, ¿cuál es el tema que debemos de hacer? Es exigir dentro de esta obligatoriedad que cada vez más los particulares puedan tener en una obligación este tipo de seguros.
El ejemplo es muy sencillo. Cuando chocamos, viene el ajustador y rapidito arregla el otro carro, dependiendo del seguro que tenemos. Vamos a ver que tenemos uno amplio. Pues ya, se acabó la cosa. Y si no lo tenemos, si no tenemos el capital, pues ahora imagínenselo de la otra forma. Estamos contaminando, que no tenemos el capital como empresa ni como persona para poder hacer las cosas. Entonces, estamos en verdaderos problemas. Y aquí es donde, por eso yo lo veo con este grado de obligatoriedad, seguros ambientales. Eso es nada más una para poder hablar de qué es esta parte de la prevención. Prevenir. El Estado tiene el deber de evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente. Dentro de la prevención, ¿cómo? Políticas públicas, implementar programas, leyes, sanciones, estas acciones que deben de ser siempre preventivas, como yo ya les estaba diciendo, que puedan reducir el riesgo de vulneraciones, como podría ser dentro de todo esto la educación en derechos humanos, la prevención del delito, el combate a la desigualdad, etcétera. Son varias cosas que se pueden hacer. Segundo, la capacitación. Eso debe ser siempre permanente, siempre. Formación de autoridades en derechos humanos y buenas prácticas. Yo sé que ustedes muchas veces dicen, ¿por qué si esto es tan sencillo? ¿Por qué no están haciendo lo correcto y nosotros tenemos que venir pues a calarle las orejas, ¿no? Cuando hay esto, pues ese es precisamente capacitación. Pero si nosotros tenemos políticas públicas, tenemos una correcta capacitación, pero cuando no existe la supervisión, entonces tristemente volvemos a lo mismo, no podemos confiar, porque en los temas ambientales, hasta que no está la autoridad encima, te preocupas. Entonces, una supervisión, un monitoreo de instalaciones y de actores públicos o privados para evitar abusos de poder o de conductas ilícitas. Y cuarto, la parte de la protección especial. Esto es muy importante. Salvaguardar los derechos de grupos vulnerables como mujeres, niños, indígenas y personas con discapacidad. ¿Quién lo está haciendo? Aquí sí ya se está haciendo, pero a veces desafortunadamente lo hacen porque ya sucedió, lo que no debió de haber sucedido. Entonces, yo creo que hoy día las comisiones de derechos humanos tienen un papel muy importante, muy protagónico, deben de tener un papel muy protagónico, pero sobre todo de mucha responsabilidad para la concientización, de estar ya inmersos, de no esperar a que lleguen las cosas, sino ustedes están trabajando con las universidades, con las secretarías, porque hoy todo esto es transversal, toca y trastoca todos los temas, en el ámbito del derecho, en la parte de todo lo que es lo multi e interdisciplinario. Entonces yo creo que hoy es el momento de empoderar más a las comisiones de derecho, definitivamente. Esa es la parte de prevenir, la parte de investigar. Aquí, cuando ocurre una posible violación a derechos humanos, el Estado debe investigar de manera pronta, imparcial, exhaustiva y efectiva. ¿Para qué? Primero, identificar a los responsables materiales e intelectuales. Segundo, determinar los derechos y las circunstancias de la violación. Tercero, garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y la sociedad en general. Y también tenemos la investigación que se debe cumplir con los estándares internacionales y no se puede quedar en la impunidad. Esto incluye evitar actos como encubrimientos, demoras injustificadas o negligencias por parte de las autoridades. ¿Ven por qué es tan importante el tener un seguro de responsabilidad ambiental? Porque eso se puede subsanar rápidamente. Identificar a los responsables. Pues a lo mejor es una pipa dentro de una estación, de un aeropuerto, que ni cuenta nos damos que hay afectaciones a veces, pero le hablas al seguro, vienen y hacen el ajuste
te dan el reporte y el mismo seguro ya se va a encargar de remediar, de restaurar o de reparar. Ojalá no sea una catástrofe mayor, porque bueno, pues no tendrían que llegar hasta la parte de la indemnización de las personas afectadas, pero sí está incluido y eso tendríamos que tenerlo, y eso es lo que ustedes hacen, velar por esa parte de los derechos humanos, ¿no? Y sancionar. Ya que son identificados los responsables que hablábamos dentro de la investigación, el Estado está obligado a aplicar las sanciones conforme a la ley y correspondiente. ¿Y esto qué va a implicar? Primero, iniciar procesos judiciales transparentes y justos. Pero a nadie, en los temas ambientales, no nos convienen los procesos largos. Tienen que ser inmediatos, muy efectivos. ¿Por qué? Porque está en juego la vida y la salud, realmente. Entonces tienen que ser rápidos. Segundo, garantizar que los culpables reciban las penas adecuadas según la ley, ya sean penales, administrativas o civiles, los tres tipos de responsabilidad. Pero la parte penal, ¿de quién nos sirve tenerlos en las cárceles? No, hay que sacarlos y, así como los pueblitos, ¿no? Pues ahora que se ponen a barrer calles, que se ponen a ver, a hacer qué hacen, pero hay que buscar formas alternativas que sean más ágiles. Y no esto, si se tienen que hacer alguna pericial y la pericial se hace 15 o 20 días y pues ya no va a haber ni siquiera sustancias ni nada, ¿no? Los mismos corrientes de aire se llevan las partículas y si se fue ya al subsuelo, pues ya también al manto freático, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y sobre todo, combatir la impunidad. Este es un tema que se presta y que hay muchos intereses de por medio, económicos, políticos y de todo. Pero pues está en juego la vida. La parte, perdón que sea tan incisivo y reiterativo, la parte pues, de salvaguardar los derechos humanos. Entonces, combatir la impunidad que merma la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y llegamos a la parte de reparar, pues eso ya se les adelantó un poco. Hay que buscar estas nuevas formas, estos nuevos modelos. Suena feo decir obligatorias, pero pues creo que es lo más sensato, ¿no? Poder garantizar todos los proyectos con un seguro que nos pueda dar esa garantía, que nos haga respetar el derecho humano que sea, ¿no? Y cuando llegamos ya a la parte de la reparación, pues ahí nos vamos a poner, ahí tenemos otro problema, porque el Estado tiene el deber de restaurar los derechos violados y reparar integralmente a las víctimas mediante ¿qué? La restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Pero realmente el Estado tiene los fondos, el dinero para hacerle frente a una catástrofe. Nos llenamos la boca de decir que el fondo para esto, que el fondo para el otro, que el fondo para acá, pero todos los fondos. Pero al final del día, a la hora del accidente, en lo que se transmita, si no es que ya se utilizó ese dinero que se anunció, que ya estaban ahí no sé cuántos cientos o miles de millones, no sé. Y esto es un tema internacional, el tema de la reparación, porque casi ningún estado tiene esto. El único que yo conozco, y créanme que no soy muy pro-yanqui, pero el único que ha funcionado y que ha dado muy buenos resultados es el famoso Superfund de los Estados Unidos. Ellos sí, pum, llegan, arreglan, quitan, y hasta yo creo que hasta los culpables dicen, no, pues ya le hicimos, no, después de que ya arreglaron y que pasó todo, a ver, papá, ven papá, y se van contra ellos. Pero ahí sí lo tienen, y lo tienen a la disposición inmediata. Y acá no. ¿Cuántas catástrofes ha habido en nuestro país? Que como se puede, ahí medio se arreglan las cosas. Entonces, el tema de la valoración y de la reparación van a ser los grandes temas, o el gran tendón de Aquiles en cuanto a la autonomía de la impartición de justicia.
Y bueno, hemos hablado de todo esto, pero para hablar de todo esto hay que hablar también de los principios. ¿Cuáles son los principios? El primero es el de la universalidad. ¿Qué es esto? Ustedes lo saben de sobra y mejor que yo, y no quiero ser irrespetuoso. Son los derechos humanos que son inherentes a todas las personas sin excepción, independientemente de su nacionalidad, etnia, género, religión, idioma, condición social, orientación sexual, ideología política, edad, discapacidad u otras características. Este principio de universalidad garantiza que los derechos humanos se apliquen a todos los seres humanos en todo tiempo, lugar, circunstancia y sin discriminación alguna. El siguiente principio, la interdependencia. Los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, que yo les decía al principio cuando mencioné la parte del constitucionalismo ambiental, se encuentran ligados unos a otros entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados, obligando así a una visión integral. Yo lo pondría más allá, una visión integral periférica, que verdaderamente dentro de la multi y la interdisciplinaridad aborde todo eso que se necesita. Siguiente principio, la interdependencia. Los derechos humanos se encuentran, perdón, este ya se los dije, la indivisibilidad. Los derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad, por lo que no se puede proteger una parte de ese derecho, sino que debe ser en su totalidad. Y era lo que yo les decía. Si nosotros tratamos de moverlo y no vemos como debe de ser, con el rigor que debe de ser todo el constitucionalismo ambiental, pues en automático estamos debilitando lo que son nuestros derechos humanos. La progresividad. Procurar todos los medios posibles para satisfacer los derechos humanos en cada momento histórico y la provisión de cualquier retroceso o involución en la materia. Lo que platicaba hoy en la mañana que me tomaba un jugo con la doctora Katia. ¿De qué nos sirvió hace tantos años llegar a tener una fiscalía especializada para delitos ambientales, si después los temas ambientales pasan a un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar? Porque en aquellos entonces, cuando se implementó la fiscalía en la PGR, ¿qué pasó? Era Fiscalía Especializada para Delitos Ambientales y todos aquellos previstos en leyes especiales. Y ahí fue donde cayó el asunto del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí ya estamos viendo realmente qué es el motivo de esta charla: el derecho humano a un medio ambiente sano. Y este es fundamentado en el artículo 4 constitucional, párrafo quinto, y a la letra nos dice lo que ustedes ya conocen: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado, eso sí es muy reiterativo en todos los derechos humanos, el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño del deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos dispuestos por la ley. Lo anterior refiriéndose a las obligaciones del Estado. ¿Cuáles son estas obligaciones del Estado? Bueno, pues primero, garantizar a toda persona sin discriminación alguna un medio ambiente sano. Segundo, garantizar a toda persona sin discriminación alguna servicios públicos básicos. Tercero, promover la protección del medio ambiente. Cuarto, promover la preservación del medio, aquí lo apunté dos veces, del medio ambiente. Y el último es promover el mejoramiento del medio ambiente. Entonces, suena como muy reiterativo, muy redundante, pero pues esa es la base de lo que realmente tenemos que estar dentro, o de la garantía de este artículo 4 constitucional, que puede ser la gran fuerza para hacer todo lo que no tenemos actualmente. Dicho esto, vamos a ver que el goce y el disfrute de este derecho
precisa de considerar los siguientes criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Ya hablamos de principios, ahora vamos a hablar de los criterios. El criterio, primero, de disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad como criterio? Es asegurar la disponibilidad o existencia de suficientes recursos para todas las personas: aire, agua, suelo, recursos forestales, biodiversidad, recursos energéticos, condiciones atmosféricas. Esos son. El siguiente criterio, accesibilidad. La accesibilidad va a garantizar que todas las personas puedan acceder a un medio ambiente sano, de accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información. Siguiente criterio, sostenibilidad. Esta palabra que todo el mundo lo utiliza, en todos lados, políticamente y como sea. Sostenibilidad es el resultado del cruce entre disponibilidad y accesibilidad a fin de garantizar que las generaciones futuras, que es la nueva teoría que estamos trabajando hoy en día, de la teoría de las generaciones futuras, puedan disfrutar de los beneficios de un ambiente sano. Hay mucha discusión en estas teorías, ¿no? O los derechos de los no nacidos, el derecho humano al futuro, en fin. Pero bueno, cuando nosotros estamos hablando en esto que estamos trabajando de las generaciones futuras, la defensora y antefensor de las generaciones futuras, no son los niños, somos todos. O sea, porque al final del día uno deja de futuriar hasta que se muere. Entonces seguimos teniendo una responsabilidad para que no se escuche el discurso político de dejar un mundo mejor. Por eso es la defensa de las y los defensores de las generaciones. Ahí es donde está todo esto. Y por último, dentro de este criterio está el de adaptabilidad, que son las condiciones ambientales. No solo se deban de cumplir estándares de cumplimiento, sino que permitan, o sea, las normas oficiales mexicanas, sino que permitan a los distintos grupos de poblaciones desarrollarse de acuerdo con sus características particulares. Y todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el ambiente incluye el entorno en el que nos desarrollamos. Lo es todo. Por eso hablábamos aire, agua, suelo, recursos forestales, biodiversidad, etc. Entonces, los recursos y las especies de flora y fauna que se encuentran. La protección y el cuidado del ambiente no solo requiere de la actividad del Estado, sino también de la participación de la ciudadanía. El medio ambiente tiene un carácter colectivo, pues es indispensable en la pluralidad de los humanos. Pues una afectación a no va a afectar a un solo individuo. Por eso hablábamos de la parte de que los daños ambientales siempre van a ser transfronterizos, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de buscar es apostarle mediante políticas públicas ejercidas por el Estado. Pero aquí los insumos para tener estas políticas públicas, ¿de dónde van a salir? Desde aquí, de las comisiones, de la academia, de los problemas reales. O sea, más ejemplo no se puede tener. Si algo ya pasó, o sea, es que hay que evitar que vuelva a pasar. Y estos ejemplos deben de ser compartidos, no porque lo que pueda pasar en Jalisco no pueda pasar en Guerrero, no pueda pasar, o sea, no es copiar modelos, es saber cómo podemos también prevenir con las experiencias, los estudios y la forma en que se ha trabajado. Y algo que todo el mundo habla, el cambio climático. Y este es el gran tema hoy día, del cambio climático, porque tiene efectos demasiado diversos, como el aumento de las temperaturas, las sequías cada vez más intensas, la parte de la falta de agua, los incendios forestales. Y la falta de agua ya está, no solamente es que no haya el líquido, lo que está ocasionando de daños a la salud psicológicamente. El otro día escuché una conferencia muy interesante de una maestra de la facultad, a lo mejor la conoces, Katia, Maratelma Vega Pozo. Ella hablaba del estrés hídrico y cómo estaba afectando a las mujeres del campo, más que a los hombres del campo, la falta del agua suficiente, en suficiente cantidad, pero también en suficiente calidad. Entonces,
Acá ya entran otros actores, como es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la contaminación del aire como un problema de salud pública, pues es una de las principales también causas de las enfermedades respiratorias. Entonces, no son ajenos los daños en cambio climático, en la parte de la salud, todo va a seguir repercutiendo, y eso se los dije desde un principio. Al final del día, todos los derechos humanos están entrelazados y están amarrados constitucionalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo en humildad que se debe de hacer? Es fomentar la comunicación entre las comunidades, entre el gobierno, a fin de que tengamos una sociedad verdaderamente informada que garantice el acceso de estos derechos humanos. De los mecanismos de denuncia hay que afinarlos también. Tenemos que ser más prontos, más expeditos, irnos con las cuestiones que verdaderamente nos den las soluciones y no estar buscando. ¿Va a haber culpables? Sí, va a haberlo. Pero ¿qué es lo primero que queremos? Pues ¿quién es el culpable? ¿Quién no? Pues ella, no, él, no, yo no fui. Entonces, esto no puede esperar. Esto tiene que ser ya. Y yo creo que en todas sus recomendaciones, en todas sus resoluciones de ustedes, yo creo que es ahí donde verdaderamente se está plasmando la experiencia, porque ustedes sí están conociendo el meollo del asunto de por qué pasaron cosas que no deben haber pasado. Pues es que se infringió. Pues sí, pero no nada más es eso. Hay veces que hay necesidades, que no hay conciencia, que no hay cultura, que no hay conocimiento. Entonces ahí es donde está. ¿Dónde? En buscar nuevas implementaciones, y verdaderamente para nosotros como Liga Mundial de los Ambientalistas era muy importante firmar este convenio con ustedes. ¿Por qué? Porque estamos donde están las mujeres y los hombres que tienen la sensibilidad y que conocen verdaderamente estos problemas. Y el capital que ustedes tienen, yo la presidenta, todos los compañeros y los compañeros de aquí, este capital es muy valioso y hay que cuidarlo, hay que impulsar, hay que compartir, y eso es lo que nos va verdaderamente un día a tener la esperanza de volver a tener un Estado de Derecho ambiental como lo tuvimos mucho tiempo, y que lo teníamos a la mano y no supimos cuidar. Nos ganaron la ambición, nos ganó, y discúlpeme que la forma que lo voy a decir, el ganar. Eso fue lo que nos ganó, porque no supimos tener la inteligencia y la forma de cómo hacer estos negocios limpios, responsables. Sí se puede. Lo que pasa es que a veces los costos son tiempo y es dinero, pero de que se puede, se puede. Y yo celebro y me siento muy afortunado por estar una vez más aquí con ustedes, y sé que la emoción me está ganando, pero al final estoy donde debo de estar para ser escuchado, y donde sé que yo, desde la humildad, nosotros podemos acompañarlas y acompañarlos en todos sus emprendimientos. Todo esto es para nosotros lo que deben de ser los derechos humanos, la fuerza, el respeto, para volver a tener garantías y garantizar un verdadero Estado de Derecho para todos, para todas. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a usted, doctor Aquilino Vázquez.